Saludos a todas y todos. Nos encontramos en Voces y Contextos. El tema para el día de hoy es la Cámara de Diputados, reforma eléctrica y la oposición en el contexto de las elecciones locales del 2022. Nos encontramos con el maestro Humberto Sotelo Mendoza y con el maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez y su servidor Porfirio Palestina Ventura, y damos inicio a este programa. Saludos a todas y todos. También le enviamos mucha salud al maestro Indalecio y esperamos que pronto se reponga su compañera. Elementos de esencia. Y cuando digo elementos de esencia, voy a darle la palabra al maestro Sotelo y voy a poner de ejemplo esta situación. Pirrio era un romano luchador gigante, un general que ganaba batallas, pero cuando llega a ganar una batalla que lleva su nombre, por cierto, de Pirrio, porque es como que la pizcachita, como que ganó casi por la nariz o por el bigote o por un pedazo de bigote, y le dicen: cuando vuelvas a tener otra batalla de estas, ya mejor ni te presentes. Entonces es algo parecido que le está pasando a la derecha en este país. ¿Ganaron o perdieron? Es una batalla la que ganaron con sus 223 votos, por el solo hecho de no reformar. Es la primera vez en la historia, desde 1917, que no se puede reformar la Constitución, y además que se agrede la soberanía en un aspecto generalizado, Entonces sí, tenemos que valorarlo para que entendamos esta situación. Maestro Sotelo. Muchas... Sí, no era prevenido, sino que como acabo de llegar, voy llegando de Sonora por el funeral de... por cierto, agradezco a todos los compañeros sus muestras de solidaridad. Le agradezco aquí al programa por la esquela muy bonita, y a todas las personas que enviaron muestras de solidaridad, compañeros que nos ven. Muchos de ellos, disculpen, no los conozco, me encantaría conocerlos o conocerlas personalmente. Le agradezco al maestro Marco Velázquez, que seguramente nos está oyendo. Él se enteró del fallecimiento gracias a Voces y Contextos. Muchas personas. Lamentablemente mi inexperiencia tecnológica no me permite ingresar a estas cosas de internet. Y en mi pueblo casi no funciona internet. Mi pueblo es un rancho casi. Bonito, pero es un rancho. Entonces no tengo allá señal casi. Entonces no me puedo... Silencio. No tanto, no, eso está en Durango. No tanto. Todo el silencio porque no hay internet. Y a mí no me afecta porque yo no entiendo nada de eso, internet. No les digan nada. Bueno, ya saben a quién. Ahí están las famosas dunas, ¿no? No, eso es más para el altar arriba. Pero en fin, les agradezco pues a todos sus muestras de solidaridad, a todos los compañeros y compañeras que ahorita el maestro Palestina me enseñó algunos correos, ¿cómo se llaman las cosas que te mandan? Likes, tu pésame, todo eso. Bueno, les agradezco a todos, condolencias, muchas gracias. A muchos de ellos no los conozco o no tengo ya el recuerdo, ¿no? Bueno, muy amable. Por eso no estuve al día en este asunto, pero creo que lo que dijo Palestina, el compañero Palestina, es verdad. Una victoria pírrica, ciertamente. Pero además hay otro hecho que creo que lo subraya Fabricio Mejía. Hay una cosa que debemos subrayar, que no votó el pueblo. Digo, si hubiera sido una votación directa hacia el pueblo, otro destino hubiera sido. Pero votaron los diputados. Y los diputados, pues, hay cuánta gente viene que por X razón ahí quedan. Por eso es necesaria la reforma electoral, sobre todo muchos diputados plurinominales, que vienen pues por situaciones de la clase política de cada partido, ¿no? Son diputados, pues, miren los diputados del PAN, miren los diputados del PRI en Puebla,
Son gente que por X razón ahí siempre están. Y son gente pues conservadora. Entonces, que no nos confundamos, no fue el pueblo el que decidió esta derrota. Bueno, derrota entre comillas, efectivamente. Yo creo que no hay que tomarlo así. Y estuvieron festejando muy apoteóticos, como si hubiera sido una derrota contra la 4T. Ya no, pero yo creo que ya se está viendo la realidad, ¿no? Aquí puede ver un poquito antes de llegar aquí al programa, muchos balances y sí coinciden en que aparentemente, sí, una victoria pírrica, pero una victoria falsa, ¿no? No solo pírrica, sino una victoria absolutamente falsa. Creo que la realidad nos va a poner en su lugar. Creo que están muy indignados los señores porque se les acusa de traición, pues de otra manera se les puede acusar. Creo que AMLO tiene toda la razón del mundo, es una traición, el no defender los recursos naturales es una traición a la patria. ¿Quién nos dijo? Pues ayer Obrador en el programa se refirió a Ricardo Flores Magón en la mañanera, diciendo, pues retomando, parafraseando a Ricardo Flores Magón, que los que les daban la espalda a la patria pues eran traidores. En ese aspecto yo creo que sí, es importante ponerlos en su lugar a todos estos miserables, ¿no? Muy bien, en ese aspecto creo que no debemos desanimarnos y lo que sí debemos hacer es continuar con la lucha, con todos los proyectos que tenemos pendientes, ¿no? Gracias, maestro. Saludos a todos los que nos dan like, los que nos ven, muchos intelectuales, investigadores, poetas, filósofos, políticos y también críticos, y también a los que no les agrada nuestro programa, pero lo ven, y eso es bueno, que nos pongan esa crítica, que nos ayuda mucho, porque eso permite que lo hagamos mejor. Maestro Guadalupe, yo tengo una duda y una situación sobre el asunto de que si el ser traidor a la patria por la situación de la soberanía, si bien es cierto, no se encuadra en la tipificación de delito, porque ojo, lo que dice el Código Nacional, ¿no? El Código Penal, de quienes cometen el delito de traición a la patria, y lo que dice el párrafo primero, y sí pusieron en riesgo, porque hay que ver que los asesores estaban dentro del escenario donde nada más deben estar los diputados. Hubo asesores italianos, hubo asesores de Miami que vinieron de Cuba y que son asesores de Televisa y Telemundo, de estos de Iberdrola, y además asesores de Kimberly Klein, de Claudio X González, y estuvieron dentro cuando no tenían por qué estar, porque es un escenario, es el Palacio Legislativo, y ellos no iban a legislar. Sin embargo, sí se metieron ahí a hacer su ruido y a estar asesorando a diputados del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, y bueno, pues esto sí que es más que lamentable. Yo dejo esto para ver en qué nos puede auxiliar y dar una opinión al respecto. Bueno, muy rápidamente, tocar algunas situaciones que en este momento, pero sí, después del golpe de Estado que acaba de hacer el compañero Palestina al compañero Delfino, pronto va a recuperar sus derechos constitucionales, el compañero Delfino. Y por otro lado, bueno, le damos solidaridad al compañero Indalecio de que se restablezca su familia, y pronto lo vamos a ver acá. Esperamos que la panga no se descomponga. La panga. Y luego, por otro lado, compañeros, sí me uno a estas condolencias que nuestro director Sinar Sánchez y todo el grupo de voces a favor de nuestro compañero Humberto Sotelo. Esperamos que
venga pronta recuperación y mucha fuerza. Su mamita Carmen, me dice 96 años, que siempre está presente, y creo que hay una lección de que cuando un ser se va, vive con lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, mucho ánimo al maestro Sotelo. Gracias, gracias. Por otro lado, compañeros, así muy brevemente y súper rapidísimo, el llamado a la ciudadanía que efectivamente se vacune, porque efectivamente las vacunas están caducando y creo que es un deber ciudadano hacerlo. Y por otro lado, este gran anuncio que hace el gobierno federal que ya va a empezar la vacunación de 5 a 12 años, lo que quiere decir, y ahí no hay la menor duda, que el gobierno federal y estatal tuvieron una buena estrategia para ir logrando esto y que efectivamente todos estén vacunados. Y esto es un triunfo precisamente del gobierno federal de haber contratado varias firmas a nivel internacional y que en el ranking internacional el Estado mexicano es el que también más ha vacunado. Por otro lado, este tema de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados y cómo lo unimos en todo lo que ha pasado en esta coyuntura. Bueno, por un lado, vemos los resultados de la revocación de mandato, en donde la mayoría de los ciudadanos que vota, más de 15 millones, dice sí al presidente de la República, va bien en su gestión, y decide a la ciudadanía que este es un salto cualitativo de la participación democrática en nuestro país y que es una forma constitucional que ya está establecida, que llegó para quedarse, más allá de que haya sido una propuesta de la 4T. Y esto es bien importante decirlo, porque finalmente a veces no se reconocen los avances que se están haciendo en este periodo. Por otro lado, en el caso ya de la reforma energética, ahí entramos a una discusión muy interesante sobre cómo los ideólogos del neoliberalismo han permeado en el subconsciente ciudadano y en las políticas de los estados. Esta idea de Hayek de que todo lo puede resolver el mercado y que el mercado iba a irrigar la igualdad y el desarrollo de los pueblos fue una mentira. Es decir, lo que hizo estas propuestas que de alguna manera ha planteado el Fondo Monetario, el Consenso de Washington, ha sido efectivamente polarizar más a las sociedades en el mundo. Y hoy vemos cómo incluso países europeos, de los Países Bajos, el Estado juega un papel importante. Es decir, México llega tarde a las modas económicas y estas teorías de los Chicago Boys, del Fondo Monetario, entran en crisis a nivel global y hay que replantear la intervención del estatal. Bueno, ya vemos cómo en el 82 se empiezan a aplicar estas medidas en México, en donde supuestamente las empresas paraestatales iban a equilibrar las finanzas del Estado, y lo que vimos hoy es que empresas que tenían números negros, como Telmex, como el Canal 13, que se fueron a la iniciativa privada, hicieron a más millonarios, y eso creo que efectivamente había que decirlo. Y en ese sentido, precisamente, la reforma energética estaba planteado en que efectivamente el Estado debe de controlar los sectores estratégicos, en el caso energético, para el desarrollo del país. Y creo que lo ha venido desarrollando bien. Efectivamente tienen mucha razón los panistas y los priistas que han encabezado el proyecto neoliberal de que la empresa fue ineficiente y es corrupta. Pero sí lo fue porque ellos la gobernaron, porque ellos la hicieron ineficiente, las empresas la remataron, la regalaron, y no porque ellos lo hayan hecho así, quiere decir que el Estado va a ser siempre corrupto e ineficiente. Y bueno, hoy vemos empresas, y hay que decirlo más allá de quien lo dirija, como Comisión Federal de Electricidad está operando de manera eficaz, se está modernizando y está respondiendo al interés nacional. Como Pemex, igual está siendo eficiente, está desarrollando sus procesos productivos, su tecnología para el interés nacional. Y ahí se derrota esta visión de que el Estado es ineficiente. Y me parece que ahí la visión que hoy quiere o permea
la oposición en la propia sociedad de que el Estado no debe de intervenir. Ahí vemos que sí interviene y juega un papel importante en todos los aspectos económicos y sociales, y hoy vemos cómo estas tendencias del mercado han hecho crisis, por ejemplo, en España, donde el Estado dejó de intervenir en la cuestión estratégica de los energéticos, en la seguridad social, y hoy están empantanados en una profunda crisis. De ahí que este planteamiento que se hacía en la reforma energética de que el 54% lo iba a controlar el Estado y el 46% la iniciativa privada, era un planteamiento bueno y que finalmente respondía a esta idea de que el Estado puede impulsar el desarrollo social. Una vez nos hacemos unas preguntas, por ejemplo, ¿acaso al sector privado le va a interesar llevar energía a los totziles de Chiapas, a los tarahumaras de Chihuahua, a los totonacas de la Sierra Norte? No, sino que efectivamente la política energética tiene que ver y la política de ingresos y la política económica de hacer que los ingresos puedan ser repartidos a partir de las políticas que hace el Estado en política social. Y eso había que decirlo y puntualizarlo. Bueno, en esta estrategia, lo que dice el maestro Sotelo muy atinadamente, y también el maestro Palestina, que efectivamente cuando Noam Chomsky analiza la democracia norteamericana, dice que efectivamente los congresistas se volvieron un gran lobby, es decir, una antesala de los intereses transnacionales. Y ahí es muy normal ver que los senadores responden a intereses de grandes corporativos. Y aquí hemos llegado al cinismo de que ese gran lobby lo quieren convertir en la Cámara de Diputados. Como asesores de corporativos transnacionales estaban haciendo trabajo legislativo. Y ya no tienen ni pena ni vergüenza. Y es muy lamentable que en el caso del PRD, que supuestamente tiene una posición de izquierda, le esté haciendo el juego a la derecha. Es penoso y vergonzoso. Y en ese sentido a mí me parece que la actuación del Congreso sí da mucho que decir en el caso de la reforma energética, porque no asumen el papel de defender los recursos naturales nacionales en términos del interés nacional. Esa idea de que es una reforma anacrónica, nadie se la cree, porque si nosotros vemos párrafo por párrafo, vamos a ver que sí se ven las energías limpias, que sí se ve con el futuro, y que finalmente lo que ahí estaba prevaleciendo es cómo defender a los corporativos y a los transnacionales que privilegian el mercado y su plusvalía. Y creo que en ese sentido me parece apuntarlo muy bien, de que finalmente los diputados no respondieron al mandato popular de responder al interés de la sociedad poblana. Y por eso también, aquí algo muy importante que plantea el compañero Porfirio Palestina, en decir que efectivamente el Código Penal sí es muy claro cuando habla precisamente de la tipificación de traición a la patria, cuando se traiciona el interés nacional, cuando se traiciona los principios de la soberanía nacional y cuando se responde a intereses corporativos que no tienen que ver con los intereses de los mexicanos. Y bueno, también habla de otras situaciones de la traición a la patria, pero está tipificado. Lo curioso, como también se menciona en la historia que ha tenido este punto de la legislación mexicana, es que hasta la fecha no hemos visto ningún presidente que esté acusado de traición a la patria. Y creo que efectivamente lo que hoy nos queda a los ciudadanos es estar atentos a esta situación. Se habla, dicen, de que hay una política mediática de linchamiento. Bueno, estamos en una disputa política, estamos en la disputa del poder político y efectivamente hay que poner a cada quien en su rol que jugó en un proceso legislativo que finalmente se ideologizó demasiado, pero no se vio en el fondo de esta reforma y me parece que no hay elementos fundamentales para que efectivamente los diputados pudieran votar en contra. Por otro lado, ¿cuál sería el escenario político hacia el 2022? Bueno, de las 6 gobernaturas se plantea que 5 estarían del lado de Morena, que estaría muy claro el triunfo en Quintana Roo, en Oaxaca,
en Hidalgo, Tamaulipas, en Durango hay algunas dudas, yo sí creo que Morena se lo va a llevar, y en el caso de Aguascalientes sí hay una tendencia hacia el PAN. Esto quiere decir que la figura presidencial, la política de la 4T en términos generales ha tenido su impacto en la ciudadanía y que finalmente está refrendando la posibilidad de que Morena gobierne entre 20 y 21 estados y que la oposición gobierne entre 10 y 11 estados. Esto es que la propuesta de Morena se consolida y que sí va a haber una perspectiva, y esto es bien interesante decirlo. Lo que vamos a ver, bueno, yo ya no quiero hablar tanto de la reforma, es una posición muy definida de la coalición de la derecha en contra de la 4T, de impedir las reformas, que se consoliden las reformas de la 4T. Y creo que en ese sentido no queda otra más que la movilización social y estar atentos y llamar a esos diputados que más allá de sus intereses corporativos, ahora sí que decirlo, ni siquiera clientelares, sus intereses corporativos, está el interés de la sociedad mexicana. Sería esta mi primera intervención, muchas gracias. Qué bueno que es la primera intervención y que el compañero nos va a dar oportunidad de otros dos temas parecidos. Miren, aquí lo que tenemos que entender, por ejemplo, 500,000 millones de pesos son los que estaban en juego y de los cuales se adueñan por el porteo. El porteo es una forma de usar los cables, las torres y toda la forma de trasladar la energía hacia otro lugar. Y lo que decíamos, ¿cómo me llevo la energía de Chiapas a Tijuana? ¿Cómo me llevo la energía de Sonora a San Luis Potosí? Y entonces todos estos han estado en esa idea. Pero si son 500,000 millones de pesos, y si ya está corriendo la voz de que hubo algunos diputados que recibieron su costal de dinero, entonces, de a cómo fue ese costal, si es que solamente ellos lograron tener 223 votos. 223 votos contra 275. Hay que recordar que para una reforma constitucional se necesitan las 2/3 partes. Tenían que ser 334 diputados. Y bueno, esto yo creo que llama la atención porque ahora la gente habría que preguntar ¿quién sembró el odio? ¿Quién sembró el odio? Si Martín Moreno se lanza y en un video se avienta y dice que si estuviera la Inquisición quemaría a cada uno de los morenistas en la plaza pública, ¿eso no es sembrar acaso el odio? Si Pedro Ferriz de Con está en esta dinámica, si los mismos diputados fifís se metieron en esta dinámica, eso es sembrar el odio. El odio es traicionar al ciudadano. El odio es no darle la oportunidad de que pueda producir sus alimentos. El odio es no permitirle que tenga un derecho humano como la electricidad. El odio es dejarlo olvidado y atender los intereses extranjeros. Eso es sembrar el odio y eso es traición a la patria. Creo yo que ahí tendríamos que valorar mucho esta situación, porque también tenemos que reformar y tenemos que reforzar, porque vienen, no solamente son estas 5 gobernaturas, viene más movimiento y esta es solo una etapa, pero también tenemos que entender qué es lo que hacía el embajador de Estados Unidos cuando estaba, insiste en que la reforma no iba. Pero también hay que entender qué hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando también debilita
la ley Peña, la del 2003, porque él le dice, hay aspectos que son inconstitucionales. Y esto va a llevar consigo que se tenga que ir a litigios constantes. Entonces, lejos de avanzar, dejaron a un país listo para los litigios. Y entonces los litigios van a ser permanentes y van a ser constantes. Y entonces el país tiene que estar litigando asuntos de la energía. Y no es una situación de monopolio. Sería bueno que lean el significado de cada una de estas frases. Maestro Sotelo, creo que esto de el odio y de la traición a la patria y de que Ana Teresa, de que Riestra, los diputados de Puebla, del PAN, de la propia ciudad, hayan traicionado a Puebla, que tiene plantas hidroeléctricas y que además son energía limpia y que no siquiera alcanzan a entender esa visión. Bueno, pues sí que está grave la situación, pero no nos extraña porque ya sabemos que son traidores. Pues, ¿qué podemos esperar, no? De Riestra fue el primer representante de congresista de Moreno Valle. Pues, todas las reformas de Moreno Valle las llevó a cabo. ¿Qué podemos esperar de doña Tere? Doña Tere siempre ha sido reaccionaria, con todo respeto. Es una yunque. Sí, yunque. Pero es una mujer que ha sido fiel a su pensamiento reaccionario. En este caso yo creo que ella sí cree que todo lo que es Estado es mal. Siempre ha sido así, pero en ese aspecto yo las separaría de gentes como Alcalá, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, gente. Alcalá, ¿cómo se llama? Cacique. Con gentes. Se supone que son gentes. No se supone que el PRI en un tiempo era nacionalista, ¿no? Mostraron su rostro, ¿no? Oye. Cacique y diciendo de Oaxaca. Qué bárbaro, siendo de la patria de Juárez, de la matria. Y además se declara liberal. Bárbaro. Pues yo creo que en ese aspecto yo creo que es importante que el electorado sepa qué hicieron sus representantes, ¿no? Porque muchas veces los diputados votan y ¿a quién consultan? No consultan a nadie. Simplemente se dejan llevar por su ideario político y no hay la correspondiente consulta al público. Hay una cosa que decía el maestro Guadalupe que me llamó la atención, muy interesante. Creo que en México los lobbies, al igual que en Estados Unidos, siempre han existido, pero no eran tan visibles. En Estados Unidos los lobbies, el lobby judío, el lobby de tal o cual corporación, el lobby de las diversas corporaciones, el lobby del rifle, muy poderoso que encabezaba el famoso actor Charlton Heston. ¿Y qué es el lobby? Es un conglomerado de intereses que influyen en la Cámara y que viven ahí, que tienen su presencia permanente en el Congreso, en Estados Unidos. El lobby no es que se asomen a la Cámara, ahí viven, ahí tienen su oficina, los lobbies. Aquí en México nos sorprendió, se nos hizo raro, creo que el que lo anunció fue Noroña, ¿no? ¿Qué hacía aquí el señor representante de tal empresa italiana? Aquí estaba en medio de los diputados panistas, pero a gusto. Estaba sentado en un curul. Sentado en un curul, creo que fue Noroña el que lo observó. En Estados Unidos es muy común porque los lobbies forman parte de las cámaras. Así es. Pero en México, bueno, ¿cómo se sacaban las leyes más allá de los lobbies? ¿Cómo hizo Peña Nieto? Está demostrado. Para sacar adelante sus reformas estructurales. Corrompía. Ah, tú eres diputado, etcétera, etcétera. El PRD, ahí te van, ¿a cuántos diputados no corrompieron para que votaran a favor? Esos diputados, en ese momento, creo que Morena o la izquierda debe haber difundido los votos. Desde entonces, esos diputados que aprobaron las reformas estructurales, desde entonces, ha salido a colación algunas personas, como el de Odebrecht, el personaje ¿cómo se llama? Que fue de petróleo. Pero ¿cuántos diputados no levantaron la mano también? Creo que sí, los Oya, exactamente. Entonces, bueno, aquí viene la duda. No quiero aventurar una afirmación que todavía no tengo los datos.
El gobierno ahora, a diferencia de Peña Nieto, de Fox y de Calderón, no corrompió a los diputados porque votaran. No, Obradores, nunca lo hubiera hecho. Pero ¿hasta qué punto los Iberdrolas, esas empresas, otras, las Kimberleys, hasta qué punto sí compraron votos? También hay que buscar, más allá del aspecto ideológico. También hay que investigar, porque yo tengo mis dudas de que gentes del PRI y del PAN sean un epítome de honestidad. ¿Hasta qué punto también hubo dinero? Eso habría que seguir. Ahorita no lo podemos decir, no tenemos datos. Pero creo, a mí me huele sospechosamente muy compacto esa votación. Y por eso hay que darles lo que merecen, de traidores. No, está bien, creo que es justo. Pero yo creo que eso que decía el maestro Guadalupe es importante. Los lobbies se están empezando a meter al Congreso. Y de manera cínica, descarada, imitando el ejemplo de Estados Unidos. Por eso hay que darle más seguimiento. Esa reforma electoral que propone Obrador debe, entre otros puntos, desaparecer las pluris. La mayor parte de los diputados que votaron en contra de la reforma son pluris. Y otro, buscar alguna manera. Si el Poder Legislativo, no necesariamente un diputado va a consultar a todo el mundo que se va a votar tal cosa, voy a mi colonia, voy a mi distrito, yo sé que no se puede. Pero en determinadas situaciones que son de interés fundamental para la vida de la nación, sí deben consultar a sus distritos, a sus áreas, y por eso así podemos saber si realmente llevaron la voz de su representado. Si no, pues el Poder Legislativo se convierte en ¿qué? En un nido de vividores, de cínicos. Por eso es importante que esta reforma se lleve a cabo, ¿no? Gracias, maestro, por ilustrarnos. Para concluir, maestro Guadalupe. Segunda intervención o tercera, creo. ¿Está bien? No, muy No, al contrario, nos pusimos felices. No, es que es un No, tema no, sabroso. Claro. No, un tema muy interesante. Bueno, aquí nada más diría, en este aspecto muy importante que se acaba de decir, cómo se arma, cómo se construye el Pacto por México. Es interesante porque, bueno, a mí me llamó mucho la atención, todavía cuando creíamos en cierto partido, de cómo la élite partidaria, ¿sí?, se reúne, las élites partidarias, y empiezan a construir el Pacto por México. Ni siquiera pasó primero por la Cámara de Diputados. Y entonces ahí se ve cómo las élites se comprometen más allá de sus principios y empiezan a hacer acuerdos en favor de grandes corporativos. Esto es bien importante apuntarlo porque finalmente la reforma peñista tuvo muchos vacíos jurídicos, pero da muchas concesiones a grandes corporativos con esos vacíos jurídicos, pero también, había que decir, comprometen los recursos naturales. Y creo que en ese sentido se evidenció esta falta de congruencia jurídica, de congruencia política y social que tenían los partidos políticos. Había que decir algo bien importante. Todavía, como una semana antes, si no mal recuerdo, o 15 días antes de que se discutiera la reforma energética del presidente AMLO, la Suprema Corte de Justicia tuvo una discusión sobre unas reformas que también tenían que ver con lo mismo, y que la oposición había planteado su inconformidad y planteó un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, y finalmente la Suprema Corte de Justicia reafirma que esas reformas son constitucionales. Eso había que decirlo porque eso fue un gran avance para contener la voracidad de estos grandes corporativos. Y creo que en ese sentido también había que decir un aspecto en el caso de la reforma energética. Me parece que también ahí faltó también una capacidad de operación de los grupos parlamentarios, tanto de Morena, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que finalmente esto no quiere decir que ya queda cerrado, sino queda la posibilidad también de discutirlo con posterioridad en otro momento para afinar muy bien la defensa de los intereses nacionales. Y luego esta parte sobre el litio. Si bien es cierto, ya estaba en el 27 constitucional,
Lo cierto es que ahí se reafirma la idea de crear una empresa paraestatal para explotar el litio. Efectivamente no sabemos todavía las cuantías de este metal, sin embargo me parece que el Estado va más allá, da un paso adelante, decir que finalmente este recurso pueda ser explotado para el interés nacional, y eso es muy importante decirlo. Por último, yo nomás diría que efectivamente vienen temas muy importantes y donde hoy ha quedado evidenciada la actitud de la derecha de llevar a una parálisis legislativa, y creo que en ese sentido la capacidad de movilización social debe de aumentar para empujar esas reformas. Gracias, maestro Guadalupe. Creo que el tema del litio sigue siendo una situación importante, y ahí pues fue una aplanadora porque fue mayoría, y la sonrisa se les quitó a estos señores, pero además lo más importante, ¿no?, que a esta alianza perversa creada por los empresarios, se la está quitando el pueblo. El pueblo está yendo a sus casas de gestión y les pone traidores a la patria, y ya se enojaron, y ahora resulta que están acusando y denunciando a todos los que creen que son de Morena, pero hay quienes no estamos ni afiliados en Morena y sin embargo creemos que son traidores a la patria. Y entonces ojalá tengan un reclusorio gigante para que pues nos empiecen a procesar y vayamos viendo quién es el traidor a la patria, si ellos o el pueblo. Maestro Sotelo. A ver, maestro. Sí, nada más para reafirmar que finalmente está ese tipo penal en el código y que fue parte de un proceso legislativo. Está la traición a la patria, es una realidad y es muy, muy contundente y muy categórico. Nada más un minuto, nuestras máximas condolencias a la familia de doña Rosario Guevara de Piedra, la que tuvimos la oportunidad de conocer. Formó el comité Eureka aquí a nivel nacional, en la idea de esclarecer los desaparecidos políticos, y aquí tuvo su repercusión doña Rosario. Recuerdo que en 1985 estuvo aquí ante el gobierno de Jiménez Morales para que se desistiera de la expropiación en ese periodo de los compañeros de campesinos de San Francisco Cotlán, y también fue gran defensora de los derechos humanos y de indígenas de la Sierra Norte de Puebla, que se enfrentaron a la oposición autoritaria y sus grupos del Estado mexicano. Y bueno, nuestro reconocimiento a esta gran luchadora social, que por cierto es norteña, maestro. Tenemos un comentario. Yo creo que toda esta situación debería llevar a los académicos, bueno, a los maestros, a las universidades, a replantearse muchas cosas. Porque se están abriendo muchas dudas, muchas interrogantes sobre el papel sobre la cuestión jurídica, sobre el nuevo marco jurídico, el nuevo marco legislativo. ¿Y qué hacen los académicos, con todo respeto de nuestros amigos, en la UAP? Constitucionalistas. Tenemos una universidad paralizada. Los digo, con todo respeto, tenemos muchos amigos. En la Escuela de Derecho tenemos muchos amigos brillantes. El mismo maestro Guadalupe, nuestro amigo Gustavo. Pero creo que falta más audacia. De que la universidad debería preguntar, cada contexto, cada cambio, pues surgen nuevos interrogantes. ¿Y quién responde a eso? ¿Quién debería responder muchas de esas dudas? Los empresarios no lo van a hacer. Los políticos también a veces no pueden por lo general. Las universidades, que son las instituciones que deberían plantearse muchas cosas, y por eso exhorto a los universitarios de la UAP, y por eso la ventaja es que tenemos amigos en las altas esferas de la UAP. Sí, pues amigos. Sí, claro. Pero creo que les falta lucidez. Digo, el hecho de que sean nuestros amigos no nos va a llevar a ocultar sus carencias. Precisamente porque son amigos, les señalamos sus carencias. Si no fueran amigos, ¿para qué? No se abre la UAP a los grandes debates. En Inglaterra, en Oxford, en Cambridge, universidades que no se distinguen por ser socialistas, se están replanteando muchas cosas. Uno de los pocos
puntos que pude lograr ahora en Sonora. Como no entiendo internet, me metía a muchas cosas en inglés. Voy descubriendo un libro que se llama The Code of Capital, lo leí en inglés, de una universitaria de Cambridge, Catherine Pistor. Desde aquí anuncio una cosa, a ver si me da tiempo. El libro que estoy preparando va a girar en torno a eso, entre otros temas, el que estoy preparando, sobre cómo el derecho, cómo los contratos, cómo todas esas situaciones se están convirtiendo en parte fundamental del capital. Lo te comentaba con final. Bueno, me va a decir, maestro Guadalupe, marxista de toda la vida, ay, por favor, maestro, está descubriendo el agua tibia. Está descubriendo el agua tibia. ¿Desde cuándo el derecho, no se convierte en un arma fundamental del capital? Sí y no. Sí, porque siempre ha sido así, cada sociedad tiene sus expresiones. Pero esta autora de este libro, Catherine Pistor, me gustaría que el compañero Marco Velázquez, que siempre nos escucha, lo exhorto a que él en historia, que tiene amigos muy brillantes como Abraham, e iniciemos un debate sobre este tema. El capital no es solamente el poder económico, sino el poder que se deriva, los legisladores en parte, los abogados, ¿qué decía el embajador norteamericano? Todo este tiempo que estuvo en la cuestión eléctrica. Oh, por favor, no olvidarse de los contratos establecidos. México debe respetar las leyes, los contratos que se firmaron con el Tratado de Libre Comercio, los contratos. Toda una imbricación, toda una red de contratos que son los que impiden que los pueblos puedan quitarse de encima muchos compromisos. Para no estar lejos, en Puebla, ¿qué pasó con el problema del agua? Dice Barbosa, pues no se puede destrabar, está muy complicado. No se puede destrabar el problema del agua, no se puede destrabar el problema. Entonces, ¿qué vamos a destrabar? Nada. Si no es, como dice, ahí sí coincido con Guadalupe, echarles encima a las masas para que obligue a los legisladores. Pero que es una problemática compleja. Hay que meterle ganas a la filosofía, al estudio del derecho. ¿Cómo destrabar este? O sea, el derecho ya no sería la superestructura que decía Marx, sino el derecho de manera dialéctica está convirtiéndose en parte de la estructura de la defensa del capital. Ese libro me costó mucho trabajo leerlo, porque está en inglés. Es de una académica de Cambridge. ¿Y qué pasa con las universidades latinoamericanas, la UAP? Pues tenemos amigos muy queridos, les mando un saludo. Pero ya, por favor, contribuyan a abrir el debate. No a favor de AMLO, no a favor de la 4T. Tampoco a favor de Cárdenas, como le dijeron algunos funcionarios. Ahora en la Feria del Libro. No, abramos el debate, en serio, ¿no? Pero el debate con ideas. ¿Para qué nos sirve tener amigos si no transforman su realidad, la realidad universitaria? Se lo digo sin ninguna, ¿cómo se llama? Sin ninguna reprimenda, nada, son amigos. Pero por eso mismo, insisto, los amigos deben ayudar a transformar esto, ¿no? Gracias, maestro, por situaciones del tiempo, y tenemos que dar conclusión a este evento. Y recuerden, de acuerdo a lo que plantea el maestro Sotelo, tal parece que el derecho se vuelve el garrote del capital, y qué lamentable, porque nosotros creemos que el derecho es para la justicia. Saludos a todos.